Buenas noches, Dios los bendiga. La verdad que hoy es un día de mucho gozo, muy alegre estamos porque hemos podido compartir, hemos podido adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Nos gozamos de poder compartir con ustedes desde aquí, desde Ushuaia, Tierra del Fuego, tierra donde fluye leche y miel, un mensaje que va a ser de edificación, va a ser de bendición y va a traer libertad a tu vida. Amén. Amén. Desde aquí queremos dar gracias el inicio de la palabra, vamos a estar compartiendo, el hermano en un momento va a compartir una palabra de inicio ante el plato principal, una palabra que va a ser de bendición para tu vida. Antes de todo, queremos saludar desde aquí al hermano Omar Alfredo Ferreira y su familia, profeta de la iglesia. Bendición, hermano. La verdad que es un honor tenerlo como hermano, como amigo y como pastor. Bendecimos a su esposa, a sus hijas, a su nieto. Su hijo le manda salud y bendiciones también. Bendiciones. En el nombre de Jesús nuestro Señor, queremos saludar a los hermanos que están viendo, que van a ver este video. Te bendecimos, te adoramos. Te saludamos, exaltamos el nombre de Dios y te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. La verdad que estamos muy contentos de que puedas ver este mensaje, de que este mensaje toque tu vida. Estamos seguros que el Espíritu Santo es el que va a traer luz y salvación a tu vida en esta hora. Amén. Saludamos a los hermanos de la Iglesia Central, Misión Siloé en Barranquera. Saludos desde aquí, gracias por ser parte de esta familia. La verdad que estamos muy contentos de ser parte de este mover en donde predicamos el Evangelio de Cristo, donde predicamos que Cristo salva, Cristo sana y Cristo liberta. Amén. Amén. Quienes les saluda, su hermano Sebastián Alegre, miembro de la Iglesia Misión Ushuaia Siloé, y el hermano Miqueas Ferreira, el cual hoy va a compartir una palabra con ustedes. Gloria. Antes de la palabra principal. Amén. Dios los bendiga. Dios hermano, bendiga. Pase por favor, sea bienvenido. Bienvenido, perdón. Paz, hermano Sebastián. Muy buenas noches a todos. Amén. El Señor les bendiga. Estaba pensando y reflexionaba yo cada vez que leía la palabra, decía, ¿qué sería de mí sin Jesús? Amén. ¿Qué sería de mi vida? ¿Dónde hubiera terminado yo? ¿En dónde hubiera estado? Amén, ¿dónde estuviéramos? Es algo que te toca el corazón y tú dices, wow, Dios, gracias. Amén. Porque gracias a Jesús nos lavamos nuestros pecados y somos libres. Amén. Podemos sentarnos a las diestra del Padre gracias a Jesús. La palabra que le quiero compartir se encuentra en Isaías, capítulo 41, versículo 8. Y dice así, en el nombre del Padre, Amén. del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú. Amén. Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de las tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojaron contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán de las contiendas contigo. Amén. Esta palabra nos indica que Dios nos llamó desde incluso antes de nacer, con nuestras generaciones anteriores, incluso de antes que se cree la tierra, y Él nos llamó a nosotros. Amén. Con esta palabra quisiera darle al hermano Sebastián para que inicie este culto. Amén. Hermano Sebastián, Gracias. Dios lo bendiga. Dios te bendiga. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué tremenda palabra. Qué palabra de aliento. Saber que el Señor nos escogió desde antes de la creación del mundo y que no escatimó ni aún a su propio Hijo por amor a nosotros. Amén. Yo siempre digo que estamos todo el tiempo trabajando, tanto Miqueas como yo, no vivimos juntos, vivimos en lugares separados. Él está trabajando, está buscando trabajo, yo trabajo todo el día y por ahí no estamos todo el tiempo en contacto, pero cómo es el Espíritu del Señor que a través de la palabra nos une y al tener un mismo espíritu vamos y compartimos algo que es muy similar. Amén. Que va a ser de edificación para tu vida, la vida de mi hermano, para la nuestra. Qué tremenda palabra compartió el hermano. La verdad que me gozo, me alegro mucho de esta palabra. Antes de empezar, antes de leerle el pasaje, quería hacer una breve introducción.
para que vayan sabiendo de qué viene la prédica, de qué va a ser la predicación. Amén. Y voy a leerles acerca de la crucifixión y de cómo el pueblo romano, antes de Jesucristo o en el tiempo de Jesucristo, cuál era el propósito de crucificar a la gente. Amén. Hoy nosotros vemos que hay muchas personas que tienen una cruz como símbolo de fe, pero en aquel tiempo era una maldición. Sin embargo, hoy podemos tomar esa cruz para nuestras vidas y usarla como símbolo de fe, símbolo de victoria. Amén. Sobre todo símbolo de victoria. Amén. Dice, en la antigüedad de Roma, crucificar a alguien, en la antigua Roma, crucificar a alguien era una forma de pena capital que implicaba clavar o atar a una persona a una cruz, exponiéndola a la persona en cuestión a una muerte lenta, la cual podía tardar varias horas o incluso días. Qué tremendo. Crucificar a alguien en aquel momento, la idea era causarle el mayor dolor posible. Llevarlo a una cruz, la idea era exponerlo a vergüenza, según lo que dice, lo que cuenta la historia, la idea era ponerle vergüenza a él, a su familia, exponerlo, porque él se clavaba o se crucificaba al que había cometido el delito de forma pública en el lugar más transitado en aquel tiempo, y se lo exponía y se lo exponía tanto ante las inclemencias del día como al sol, y se esperaba que agonice. Qué tremenda tortura que pasaban aquellos hombres que delinquían o que habían hecho algo, y el pueblo romano en aquel tiempo hacía esto con aquellos que consideraba traidores hacia el gobierno de Roma o hacia el imperio de Roma, y eran considerados enemigos. Imagínense ustedes lo que padeció nuestro Señor Jesucristo por amor a nosotros. Qué tremendo. La idea de la crucifixión, el pueblo romano buscaba humillar, buscaba disuadir a la gente, a aquellos que iban o tendrían quizás el pensamiento de robar o de matar o de hacer algo ilícito. A través de este método buscaban disuadir al pueblo. Según la historia, en Roma los látigos que se usaban llevaban en las puntas huesos, piedras o metal, porque la intención de ellos era llegar lo más profundo que podían a través de cada latigazo. La idea era romper músculos, romper la piel, romper la carne, desgarrar todo lo que sea posible y llegar lo más profundo, lo más cercano al hueso. Imagínense qué tremendo. Cuando nosotros leemos, dice que el Señor fue mandado a ser crucificado, y antes de eso a que lo azoten. 40 latigazos, 39 más 1, qué tremendo. Llegar a resistir tanto. Hay muchas películas hoy en día que hablan de Cristo, una de ellas es La Pasión de Cristo, y yo creo que ni aún siendo lo fuerte que es esa película, llegamos a entender y a dimensionar lo tremendo que fue la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Porque realmente fue algo tremendo, algo que solamente Él podía pasar. Amén. Hoy vamos a predicar bajo el tema el amor absoluto. Porque para llegar a ese punto de la crucifixión tuvo que haber un amor absoluto. Amén. Vamos a leer Isaías 53. Lo voy a leer yo. Si ustedes lo tienen, digan amén. La versión que yo tengo es la cuarta edición, es una versión que se adhiere lo más posible al original. Si usted ve que quiere compararlo con su Biblia, la Reina Valera, van a ver cosas como Adonai, Hashem o Jehová, que quizás no estén, pero aquí tratan de adaptarse al original. Yo voy a leer y después vamos a ir desglosando y vamos a ir compartiendo con ustedes la palabra. Amén. Dice, Adonai, esto es en Isaías 53. Adonai, ¿quién ha creído a nuestras noticias? ¿Y a quién fue revelado el brazo de Adonai?
Delante de él anunciamos acerca de un niño que crecerá como una raíz en tierra seca, el cual no hay hermosura ni gloria, y nosotros lo vimos, pero no tenía atractivo ni hermosura. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, escondimos de él el rostro, fue menospreciado y le tuvimos por nada. Es verdad, él mismo llevó nuestras debilidades y cargó las enfermedades, pero nosotros le tuvimos como castigado, azotado y humillado por Elohim. Pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre él. Y por sus heridas fuimos sanados, todos nosotros, todos, vos, yo, todos nosotros. Nos descarriamos como ovejas, de la cual se separó por sí camino, pero Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Cada cual se separó por su camino, pero Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. A causa de su aflicción no abrió su boca. Qué tremendo. Como oveja fue llevado al matadero, como un corderito mudo delante de aquellos que trasquilan. Así no abre su boca. Mediante juicio fue quitado con violencia. Y su generación, ¿quién la contará? Amén, qué tremenda palabra. ¿Quién contará su descendencia? Porque su vida es quitada de la tierra, y por la transgresión de mi pueblo fue llegado. Dispusieron su sepultura entre los impíos, pero con el rico fue su tumba. Y aunque no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca, plugo a Adonai quebrantarlo, o quiso Dios quebrantarlo. Cuando dice plugó, dice quiso Dios quebrantarlo. Amén. Quebrantarlo y someterlo a padecimiento. Cuando su vida haya sido puesta en sacrificio expiatorio, verá su descendencia, vivirá y días por días sin fin, y la voluntad de Adonai triunfará en su mano. Amén. Amén. Qué tremenda palabra, qué tremenda descripción de uno de los sacrificios que a nivel mundial hasta el día de hoy y por la eternidad van a causar un impacto en el mundo, en tu vida, en la mía. Porque no va a haber ni hubo un evento tan grande como el sacrificio de la cruz. Amén. Uno de los sacrificios más grandes, como te decía, de la historia. Uno de los sacrificios que traen beneficios a tu vida. Y hoy quiero que conozcas esos 10, 11 beneficios que este sacrificio trae a tu vida. La muerte de Jesucristo y la resurrección de Él no fue en vano. Amén. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por la cruz que sobre nosotros hoy trae victoria? Amén. Amén. Lo primero fue redención. Fuimos comprados por el sacrificio de la cruz. Eso está en 1 Corintios 6:20. Si me quieren acompañar, vamos a ir a 1 Corintios 6:20. Dice así: porque fuisteis comprado por precio, glorificad por tanto a Dios en vuestros cuerpos. Amén. Gloria a Dios. 1 Corintios 7:23, el 7:23 dice así: por precio fuisteis comprado, no os hagáis esclavos a los hombres otra vez. La redención fue uno de los primeros actos que trae la cruz sobre nuestras vidas. Fuiste comprado, fuiste redimido por el sacrificio de la cruz. Amén. Esa sangre derramada pagó el precio por tu vida. Y dice, no vuelvas a serte esclavo, sos libre, porque la redención te trae libertad. Amén.
Hubo remisión. ¿Qué quiere decir remisión? Dios imputó de nosotros el estado de pecado que había. ¿Cuál es el estado de pecado? No es los pecados solamente que vos hagas ahora, sino el estado de pecado. ¿Cuál es el estado de pecado? En el huerto del Edén, Adán hizo caso a la mujer y terminó pecando. Y el pecado entró a causa de la desobediencia del hombre. Amén. A ese tipo de pecado se refiere el Señor, porque no había otro sacrificio que no fuera el de la cruz, el que iba a quitar. No hay forma, no había forma. Así que Él se dio a sí mismo, por vos, por mí, por nosotros. Amén. Dios imputó de nosotros el estado de pecado y lo colocó sobre Jesús. Recordemos que Jesús era santo. Él no había pecado. En Él no se halló pecado. Por eso esta imputación, al sacarlo de nosotros y ponerlo sobre Él, tuvo victoria el Señor en la cruz y pudo llevarse el pecado de nuestras vidas. Amén. Imputó de Jesús la justicia, imputó de Jesús la justicia y la colocó sobre nosotros. Amén. Amén. Eso está en Mateo 26, 28. Dice así, y cito. Mateo 26, 28 dice: porque esto es mi sangre del pacto, lo cual es derramada a favor de muchos para la liberación de pecados. Os digo que desde ahora no beberéis de este fruto de la vid hasta aquel día en que vuelva. Amén. Qué tremendo saber que la justicia de Jesús fue puesta sobre nosotros. Dios imputó de Jesús o extirpó de Jesús la justicia poniéndola sobre nuestras vidas. Amén. Somos justos delante de Dios por este sacrificio de remisión en la cruz. Amén. Qué tremendo, qué tremenda bendición saber el beneficio que ha causado la cruz para tu vida, para la tuya, para las nuestras. Amén. Otro de los actos es el de propiciación. Dios apaciguó su ira en el sacrificio de la cruz. Dios necesitaba volcar la ira por el pecado del hombre. ¿Y en quién lo hizo? En Jesucristo. En uno que no había hallado pecado, que no se había hallado pecado en Él. Sin embargo, en Él se puso todo nuestro pecado, todas nuestras faltas. Y el juicio que era para vos y para mí, Dios lo volcó sobre Jesucristo para hacernos libres. Por eso te digo que es un amor que sobrepasa todo entendimiento. Es un amor sobrenatural, es un amor que se recibe por gracia. Amén. Se recibe por fe. Amén. Gloria a Dios. Voy a darles unos ejemplos. El primero está en Romanos 3, 25, 26. Romanos 3, 25, 26. Dice así: a quien Dios exhibió como propiciación por su sangre mediante la fe, como demostración de su justicia, a causa de pasar por alto los pecados previamente cometidos en la tolerancia de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios, qué tremendo. Y el otro está en primera de Juan 2.2. Primera de Juan 2.2. Primera de Juan 2.2, sí. El cual es también la propiciación por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Y cuando dice todo el mundo, está diciendo tu vida, por la mía, por la de cada uno de los miembros de esta congregación. Amén. Amén. Qué tremendo. Otro de los beneficios que tenemos a través de la cruz es la paz. Antes de la cruz éramos enemigos de Dios por el pecado que había en nosotros. Amén. Éramos enemigos de Él. Dios, no teníamos acceso. Sin embargo, en Él hallamos paz. Jesús paga esa deuda y elimina así la enemistad con Dios. Amén. Ese sacrificio, esa exposición por días, por horas, en la cruz del Calvario que sufrió Jesucristo nuestro Señor, por tu vida, por la mía,
nos trajo paz para con Dios. Amén. Eso está en Colosenses 1:20. Colosenses 1:20. Y dice así, cito, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por su sangre de su cruz, por la sangre de la cruz. Qué tremendo es que podamos entender que el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario nos trae paz para con Dios. Amén. Es el único intercesor. Ese sacrificio Dios lo recibe y nosotros tenemos paz delante del Padre. Amén. Amén. Qué tremendo es saber que vos y yo estamos en paz con Dios. Que Dios no hay de qué nos acuse, porque en Cristo tenemos paz. En el sacrificio de la cruz fuimos redimidos. Amén. Amén. Aleluya. Sanidad. En Isaías 53:5, recién lo leí, dice así. Pero Él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre Él. Por sus heridas fuimos sanos. Amén. ¿Cuánta gente hay enferma hoy en día? ¿Cuánta gente está padeciendo cada vez más y más de enfermedades? Y cada vez aparecen más y más enfermedades nuevas y cada vez aún dentro de la iglesia. Y esto no se le ha revelado. ¿Cuánta gente ha hecho que esta palabra sea carne para sí? En la cruz encontramos sanidad física y espiritual. Amén. Podemos clamar por sanidad en el nombre de Jesús y vamos a recibir esa sanidad. Él, en la cruz del Calvario, se llevó nuestras enfermedades. No dice una, Él dice nuestras, todas nuestras enfermedades. Amén. Las enfermedades tanto del alma como del cuerpo. Por eso en Él hay sanidad. Por eso en Él hay gozo. Por eso podemos acercarnos. Amén. Confiadamente. Y encontrar la sanidad, tanto para tu cuerpo como para tu alma. Él restaura tu alma, Él trae sanidad. De hecho, hay una parte en el Salmo 23 que dice, tú has restaurado mi alma, me haces andar por sendas de justicia por amor a tu nombre. No hay nada que podamos hacer, hermanos, no hay nada que podamos hacer, iglesia, para merecer esto. Nada. Solo fe en el sacrificio de la cruz. Y Él va a restaurar tu alma. Él restaura tu alma. Él trae sanidad a tu alma. Él trae sanidad a tu espíritu. Él te hace nueva criatura. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dijimos entonces, acto de propiciación nos trae paz, sanidad. Y voy por el quinto beneficio. Victoria sobre el enemigo. Aleluya. ¿Cuántos se gozan en saber que el sacrificio de la cruz nos trae victoria sobre todo el imperio del enemigo, sobre toda tiniebla, sobre toda potestad, porque en la cruz fue expuesto el enemigo? Amén. Públicamente dice Jesús, desarmó a los principados y potestades. El enemigo fue derrotado públicamente en la cruz y nos da la victoria en el nombre poderoso de Jesús. El sacrificio de la cruz te da victoria sobre todo problema que tengas. Yo no sé lo que estás pasando, yo no sé por el momento que estás pasando. Si estás pasando por un momento de dolor, si estás pasando por un momento de enfermedad, si estás pasando por un momento de desolación, por un proceso duro en donde solamente sentís que estás solo, que Dios no te escucha, déjame decirte, compartirte que el sacrificio de la cruz viene y pone sobre tu vida victoria sobre todo lo que estás pasando. Las adicciones te tenían controlados. Jesucristo, en el sacrificio de la cruz, te da victoria. Eras adicto hace poco, y se lo comparto esto como forma, la verdad que a mí me dolió, yo hace mucho no lo veía, falleció un chico que acá se dedicaba al tatuaje,
todo tatuado en su cara. Y me quedé con mal gusto porque no recuerdo si yo en algún momento le prediqué, creo haberle hablado de Jesús. Y la verdad que me entristeció mucho. Él era una persona muy adicta al alcohol. Yo sé que por fuentes cercanas a él, con las que teníamos en común, él no podía salir de este vicio. Y él si encontraba alcohol etílico, se tomaba el alcohol. Él necesitaba del alcohol. Qué tremendo, qué tremendo son las adicciones. Sin embargo, Jesucristo nos da la victoria en la cruz del Calvario, porque Él venció a las tinieblas, Él venció al enemigo en esa cruz. Él te da libertad, Él te da salvación y Él te trae victoria sobre todo lo que vos no podés sobrellevar. Pero es en su cruz, es en la cruz del Calvario donde hallas la victoria. Amén. No te rehúses a aceptar a Cristo. No te niegues a acercarte a la cruz y tomarla y declarar esta salvación sobre tu vida. Porque es en ella que nosotros tenemos libertad y victoria sobre todo. Amén. Aleluya. El 7. Él se llevó nuestra vergüenza. Y acá quiero hacer un parate. Cuando Jesucristo es puesto en la cruz, dice que los soldados romanos se disputaban sus vestiduras, era para que se cumpla una promesa. Hay en una religión en donde Jesucristo aparece crucificado, tapado con un taparrabo. Y yo te aseguro que Jesucristo, según la historia y cómo eran las ejecuciones que yo te conté al principio de los romanos, la idea era humillar lo más que se pueda a aquel que estaba siendo crucificado. Amén. Su desnudez, yo te aseguro que se vio en ese momento. Por eso dice, se llevó nuestras vergüenzas. Nuestra vergüenza las llevó. Quitaron su ropa y lo expusieron públicamente. Esa era una deshonra para la familia, para él, y era una advertencia para todos aquellos que vean que así iban a ser crucificados aquellos que cometieran delitos, cuando él no había cometido delito. Amén. ¿Qué es lo que te avergüenza? ¿Cuál es el pecado que te acusa internamente y que no te deja ser libre? Yo te aseguro que él, ese pecado, esa vergüenza, se llevó en la cruz del Calvario. Esa vergüenza, él se llevó nuestras vergüenzas, fue puesto en vergüenza para revestirnos de honra, para que en él tuviéramos honra. Amén. Eso que te está acusando, eso que llevas por años sobre tus lomos, de no sentirte parte, de sentirte rechazado, de no sentirte digno. Esto no se trata de sentirse digno o no, porque Él se llevó la vergüenza en la cruz del Calvario y te dio victoria, nos dio victoria. Y nos dio honra a través de este sacrificio. Amén. Vida eterna. Todos vamos a morir, vos, él, yo. En algún momento la muerte es para cada uno de nosotros, aunque Jesucristo venció la muerte. Y cuando habla de esa muerte, está hablando de la muerte eterna. En algún punto, más tarde o más temprano, vamos a morir. Un pastor decía que si bien el cristiano no debería hacer apuestas, se había encontrado con un incrédulo y decía, bueno, hagamos una apuesta, le decía este varón. Apostemos en nuestro honor, ¿no? El pastor le decía esto al no cristiano, al que no creía, al que era ateo, por así decirlo. Y el pastor le decía, apostemos lo siguiente. Hagamos de cuenta que vos y yo morimos y el día de mañana nos encontramos en algo y que realmente Dios no existía, que Jesucristo no murió en la cruz por nosotros, que Él no entregó su vida. Y para vos, ¿qué perderías? Nada, porque no existe nada. Según tu lógica, no existe. Jesucristo no existió y Dios no existe. Entonces, y le pregunta, ¿y yo qué perdería? Y este chico ateo le dice, nada, no perderías nada porque no hay nada. Claro, no perdería nada. Ahora,
cambiemos la versión. Hagamos de cuenta que nos volvemos a encontrar, pero que realmente Dios existe, que el sacrificio de la cruz de Jesucristo fue real. Yo me presento delante de Dios y yo, ¿qué pierdo por creer en Él? No pierdo nada, al contrario, gano mi eternidad. Ahora, ¿qué perdés vos? Perdés tu eternidad con Cristo. Y Él decía, aún por lógica, es bueno creer en la cruz. Amén. La vida eterna existe. No fuimos creados como una llama de fósforo que se prende, se apaga y se disuelve y no se acuerda más nadie. Al contrario. Fuimos creados para pasar una eternidad con el Padre Celestial. Por medio de Jesucristo. Y la muerte, como te decía, nos espera a todos. La pregunta es, ¿qué decisión vas a tomar? Porque Jesucristo no murió en la cruz para que vos te pierdas sin Él, sin su presencia en la eternidad. La muerte de Jesucristo fue para que podamos gozarnos eternamente en su presencia. Amén. Jesús murió y resucitó para darnos vida eterna en Él. Eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, que en el sacrificio de la cruz crea, no se pierda. No se pierda de qué, de vivir una eternidad con Él, sino tenga vida eterna con Él. Amén. Vida eterna, acordate de eso, Juan 3:16. Qué tremendo. Nos libró de toda maldición. Dice, en la cruz se hizo maldición para que nosotros podamos caminar en bendición. Amén. Te voy a dar un dato curioso. Cuando Adán y Eva pecan en el huerto del Edén, en uno de los pasajes, una de las maldiciones que iba a tener el hombre y que a causa del pecado del hombre la tierra iba a ser espinas y abrojos. Amén. Jesucristo no solamente se llevó las maldiciones de nuestras vidas, sino la maldición de la tierra también. La corona de la cruz sobre la cabeza de Jesucristo representaba, de forma espiritual, la maldición que Él se llevaba de la tierra. Amén. Qué tremendo saber que no hay maldición sobre esta tierra que te llegue a vos como hijo de Dios, si creíste en el sacrificio de la cruz. Pueden hacer la brujería y pueden echar la maldición que quieran, pero la palabra a mí me dice que la cruz del Calvario a mí me da bendición y que Él se llevó todas las maldiciones de nuestras vidas. Amén. Y dentro de esas maldiciones entran también enfermedades generacionales. Amén. Que han sido por maldición. Qué tremendo. Qué gozoso es darse cuenta. Qué alegría me da saber que en Cristo tenemos bendición. Él se hizo maldición. Porque dice la palabra que todo aquel que moría o era ejecutado en un madero era maldito. Él se hizo maldito, siendo santo, por darnos bendición, por hacernos caminar en bendición. Amén. ¿Cuántos pueden tomarse de esta palabra? Y por último, esto de la maldición está en Gálatas 3:13 y los voy a leer rápido. Gálatas 3:13 y dice así, cito: Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición a favor de nosotros, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, a fin de que la bendición de Abraham llegara a los gentiles en Jesucristo. Amén. ¿Cuántos pueden tomarse de esa bendición, del sacrificio de la cruz por el cual Cristo murió para darnos bendición? Amén. Gloria a Dios. Y por último, y creo que es el punto más... No me quedan 2 puntos, pero este anteúltimo es uno de los puntos más dolorosos. Lo voy a dejar para lo último. Voy a compartir el último como si fuera el anteúltimo. El precio de nuestra paz fue puesta sobre Él. La paz de Dios, la paz con Dios,
fue restaurada mediante el sacrificio de la cruz. Éramos enemigos de Dios. Amén. Y mediante este sacrificio hallamos paz delante de Dios. Dios no tiene nada que poner sobre nuestras vidas porque no ve a Sebastián o no ve a Miqueas, sino ve la sangre de su Hijo derramada sobre nuestras vidas. Fuimos sellados con el Espíritu Santo a todos aquellos que creemos en el sacrificio de la cruz. Amén. Y no solamente eso, nos hizo hijos de un Dios vivo. Hoy hay muchos que lamentablemente están dentro de las iglesias que caminan como huérfanos de un Padre vivo. Tenemos un Dios que está vivo. Dios está vivo. Hashem, Jehová, Adonai, el Dios de Israel, el Dios de los ejércitos de Israel, está vivo. Jesucristo está vivo. Amén. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? Y lo último, que es lo que te quería compartir, el último punto, el punto número 11, que creo que esto también va a ser impactante en tu corazón, va a tocar tu corazón. Él fue abandonado en la cruz para que nosotros seamos adoptados. Él sufrió el abandono de su Padre. El Espíritu Santo se alejó de él. Se alejó. Su Padre, Dios Padre, se retiró de él porque las tinieblas y el pecado no pueden morar juntos. Aunque Jesucristo no había pecado, en él no se halló pecado, pero él se hizo pecado por nosotros. Él fue abandonado en la cruz para que vos tengas herencias, para que vos seas adoptados en Cristo. Amén. Qué tremendo es saber, yo te pregunto, hoy hay mucha gente que ha sido abandonada por su padre, por su madre. Podemos ver en el norte más que aquí en el sur, gente que vive en la calle, gente que come de los basureros, gente que no tiene un futuro, que no conoce estas verdades. Y una iglesia que está dormida y que no predica de estas verdades. Esto es una advertencia para vos, iglesia. Despertá, porque los tiempos se acortan, Jesucristo vuelve y viene a buscar una iglesia sin mancha y sin dobleces. Y no tiene nombre, justamente porque es para todo aquel que no tenga manchas ni dobleces delante de él. Amén. Como te decía, hay mucha gente que hoy ha sido rechazada. ¿Cuántos bebés no llegan a la vida porque son abortados, rechazados desde la concepción por sus padres biológicos? Sin embargo, él decidió ser rechazado por su Padre, por el Padre de las luces, para que vos y yo seamos adoptados, para que vos y yo tengamos identidad de hijos, para que vos y yo caminemos como hijos del Dios vivo al cual servimos. Amén. De un Dios poderoso, de un Dios que te ama tanto, que no escatimó a su propio Hijo para traer libertad y salvación a tu vida, a la tuya, a la mía. Amén. Qué tremendo. Recordá esto, Él fue abandonado en la cruz del Calvario. Por eso en Hechos dice, en Mateo 27:45 dice lo siguiente. Mateo 27:45 dice así: desde la 6ª hora hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Amén. Y alrededor de la hora 9 Jesús exclamó con gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado o por qué me dejaste? Esto quedó plasmado en las Escrituras para que vos y yo entendamos que Él fue abandonado a causa del pecado que vos y yo deberíamos haber pagado. Fue abandonado por el Padre para que vos y yo seamos hechos hijos de Dios mediante el sacrificio. Amén. En conclusión, la crucifixión no fue una derrota, sino la más grande de las victorias de todos los tiempos. El sacrificio de la cruz, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue el evento que trascendió y sigue trascendiendo hoy en día, por el cual mediante vos y yo
Cada uno de nosotros tenemos entrada gratuita porque se rompió el velo delante del Padre. Amén. Por medio de ella, Dios nos reconcilió consigo mismo. Cada clavo, cada latigazo, cada silencio, cada gota de sangre, aún la derramada en Getsemaní, aún esa sangre, porque Él dijo, Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Él sudó lágrimas de sangre en Getsemaní. Amén. Aún esa sangre fue derramada por vos y por mí. Porque Él nos ama, porque el amor de Dios es sobrenatural, el amor de Dios es inmenso, no hay nada que podíamos hacer. Dios no estaba esperando que vos seas... Esto no es para gente inteligente o para gente con dinero, no, es para todo aquel que cree. No hay nada que podríamos hacer para merecer esto. Y vos me dirás, no soy digno, yo tampoco era digno. Y no lo hizo para que... por nuestra dignidad, sino para que fuéramos en Él dignos. Amén. Hay una canción que hoy estábamos adorando, que es El Rey me mandó a llamar, donde cuentan la historia de lo que pasa en la Biblia con el hijo de uno de los amigos de David. Él estaba tirado, se había caído, cuento así rápida la historia, había caído, se había roto las piernas y se arrastraba en un lugar, en Lodebar, donde según la canción es tristeza, dolor, y sin embargo David se acordó del pacto que había hecho con Jonatán y pregunta a uno de sus sirvientes y le dice, necesito cumplir mi palabra. Así que, bueno, la canción en fin habla de el rey te mandó a llamar, lo que era tuyo te devolveré. Vas a comer en la mesa de Dios, vas a vivir en la casa de Dios, te vas a vestir con las ropas del rey. Y es una canción que a mí me mueve mucho, porque me hace acordar lo que yo era antes de conocer a Cristo. No era nadie. Estaba como aquel niño desprotegido, que se arrastraba, que no valía nada para nadie. Sin embargo, para Dios valí tanto que dio a su Hijo por amor. Para Dios valiste tanto. No importa lo que hayas hecho. No importa cuán grande haya sido tu pecado delante de Dios. No importa cuántas veces te hayan predicado y quizás lo hayas ignorado y rechazado. O vos pensás que Él no sabía que lo ibas a rechazar. O vos pensás que Él no sabía que lo íbamos a negar como Pedro. Porque cada vez que Pedro lo negaba, éramos vos y yo negándolo. Cada vez que Pedro decía no, estábamos nosotros ahí. Cuando fue puesto junto a Barrabás, yo te aseguro que vos y yo éramos Barrabás. Porque nosotros éramos en representación de ese... O Barrabás representaba a la humanidad en ese momento. Amén. Porque sí, Barrabás era culpable. Sin embargo, Cristo no. Aún así, Él prefirió no abrir su boca y dar su vida por tu vida y por la nuestra. ¿Qué vas a hacer, iglesia? Es tiempo de que despiertes. Es tiempo de que despertemos y podamos caminar tomados de la cruz y del sacrificio de Cristo, y el ministerio de Cristo se refleja a través de nuestras vidas. Amén. ¿Qué vamos a hacer? Hoy es el tiempo en donde el Señor te llama y te dice, acérquense, tomen este sacrificio para sus vidas, porque yo los amo, con un amor inmensurable, con un amor que no esperaba nada a cambio, porque yo te aseguro que Dios no esperaba nada a cambio. Él sabía que vos lo ibas a negar, como te decía, que en algún punto te ibas a volver atrás, pero hoy es el día. Así como al hijo pródigo, el padre salió corriendo a besarlo. Así el Señor hoy te llama y te dice, toma el sacrificio de la cruz sobre tu vida, porque va a traer bendición. Amén. Espero que esta palabra haya sido una palabra de bendición a tu vida. Yo sé que es el Espíritu Santo el que va a estar tocando, trayendo libertad, trayendo sanidad, trayendo bendición, dándote identidad en el nombre poderoso de Jesús. Si me estás escuchando donde quiera que estés y no sabes cómo hacer para ser hijo de Dios,
si querés entregar tu vida a Cristo, si hoy querés aceptar a Cristo en tu corazón, yo te pido que hagas y repitas conmigo estas palabras. Señor Jesús, vengo delante de ti. Después de haber escuchado estas palabras, reconozco que soy pecador, Señor. Hoy te entrego mi vida, lo digo públicamente. Tomo el sacrificio de la cruz para mi vida. Creo que Jesucristo murió por mis pecados y resucitó para darme victoria y una vida eterna en ti. En el nombre de Jesús. Creo, Señor, que tú tomas mis pecados y los echas al fondo del mar. Que me lavas, como dice tu palabra, con hisopo y me lavas y me haces blanco como la nieve. Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre poderoso de Jesús. Y enséñame a caminar conforme a tus palabras y tu promesa. Amén. Gracias, Señor, en este tiempo, por este tiempo. Gracias, Dios mío, por poder compartir tu palabra y porque hoy, a través de esta prédica, el corazón de muchos serán cambiados. Te saluda y te bendice tu hermano Sebastián Alegre. Espero y anhelo conocerte, bendecirte y ser útil en las manos de Dios para que alcanzar tu vida, para estar a disposición de ustedes. Amén. Dios los bendiga.